Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy 5 de agosto del 2020. Continuando con nuestra serie Las Bienaventuranzas, tendremos la lección número 8, Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, mis hermanos. Sean bienvenidos a este culto de estudio bíblico de hoy 5 de agosto. Damos gracias a nuestro Señor por la bendición de poder estar juntos en cada uno de estos estudios que estamos teniendo. Y yo le animo para que este sea un tiempo especial, para que tengamos un tiempo de alabanza, un tiempo de meditación y de agradecimiento para nuestro buen Dios. Así que para comenzar vamos a entonar juntos un cántico para nuestro Señor y lo haremos con el himno 163. Digamos en esta noche, ya pertenezco a Cristo. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda tan tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. Es mío por la eternidad y en esta vida aquí. Cristo bajó del cielo y buscóme, lleno de vil pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. Es mío por la eternidad y en esta vida aquí. Gozo indecible inunda ya mi alma, siento en mi ser la célica calma, Él me llenó de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. Es mío por la eternidad y en esta vida aquí. Les invito en estos momentos a tener unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por tu bendición y tu compañía durante este día y en esta noche que tenemos este culto de estudio bíblico. Lo ponemos en tus manos para que sea una ofrenda de olor fragante delante de ti. Que tu Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas de una forma muy especial a través del mensaje de tu palabra y que nuestras alabanzas, Señor, sean una ofrenda de olor fragante delante de tu presencia. Gracias por tu compañía, por tu amor, por tu provisión y misericordia, Señor, en cada uno de estos días. Y nuestra confianza está puesta en ti. Te lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y les invito, mis hermanos, a entonar juntos con gozo el himno 259 en nuestros himnarios. Digamos en esta noche que nuestro anhelo es trabajar
para nuestro buen, amado Señor. Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Les invito en estos momentos a tener la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos. Les invito a abrir sus Biblias para tener la lectura bíblica del día de hoy en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 16 al 25. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 16 al 25. Otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno os enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes innúmeros, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración.
Les invito en estos momentos a entonar juntos el himno número 10 en nuestros himnarios. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán acosanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, y pues Él solo es Dios, Él triunfa en la batalla, aunque estén demonios mil prontos a devorarnos. No temeremos porque Dios sabrá aún prosperarnos, que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Y en estos momentos, con mucha reverencia, escucharemos el estudio bíblico de esta noche. Continuando con nuestra serie Las Bienaventuranzas, tendremos la lección número 8 con el tema Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Escuchemos. Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos ya en la octava bienaventuranza, que tiene que ver con aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Aunque parezca una historia lejana cuando hablamos de persecución, la iglesia actual en algunos países del mundo, de manera especial en los países musulmanes, sufre persecución hasta la muerte. De esta forma se cumple el principio establecido en Hechos capítulo 1, versículo 8, sobre el martirio. Dice la Escritura: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa palabra testigo en griego es mártir, uno que está dispuesto a sostener su declaración hasta la muerte. También en países como China, Corea del Norte, donde el ateísmo es la bandera oficial, digámoslo así, los creyentes sufren persecución. Hay iglesias que son incendiadas, clausuradas, creyentes y pastores que son encarcelados, sufren de todo este tipo de persecución hasta la muerte por causa de la justicia. Cuando decimos por causa de la justicia, pues nos referimos a la predicación del Evangelio, a el concepto del reino de Dios entre los hombres. Por otra parte, hay otras formas de persecución, si bien no tan severas visiblemente, pero tienen que ver con aislamiento social, rechazo, hostigamiento y otras formas de marginación, sencillamente por proclamar a Cristo y solo a Cristo como Señor y absoluto Salvador de los hombres. Lo paradójico de esto se da en que en medio del tiempo que nosotros vivimos, donde la bandera de la tolerancia se ondea cada vez más alto y más fuerte, cuando se habla de la inclusión, cuando se habla de poder
convivir, coexistir en medio de las diferencias de opiniones, el cristianismo tiene cierto tipo de apatía, recibe cierto tipo de apatía de parte de quienes no creen en el Señor Jesucristo, y nosotros hemos visto muchas veces cómo un creyente puede ser objeto de marginación, de burla, de formas diversas de escarnio, sencillamente por ser diferente. Esto no es algo de lo que nosotros debamos sorprendernos, esto no es algo de lo que nosotros debamos escandalizarnos. Por una sencilla razón, nosotros tenemos como ruta, como manual de vida en esta tierra la sagrada palabra del Señor, y la Biblia nos enseña en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y fíjese lo que dice el versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Esta es la reacción que el mundo tiene hacia el creyente. Les parece cosa extraña que los creyentes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Creo que la experiencia de todo creyente genuino que se identifica abiertamente con Cristo es la reacción de este mundo, la reacción negativa, la reacción de distanciamiento por parte de este mundo, sencillamente porque ya no se comparten las mismas cosas pecaminosas como chistes de doble sentido, mentiras, chismes y cosas de esa naturaleza. Nos ven como algo diferente, como algo raro, y en lugar de alegrarse por un estilo de vida de santidad y de pureza, hay un distanciamiento. ¿A qué se debe ese distanciamiento? ¿A qué se debe esa marginación y esa reacción contraria, que también es una forma de persecución? Es que los hombres han amado más las tinieblas que la luz, y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean puestas en manifiesto. Ahora, quiero en esta noche indicar algo que sí me parece que es necesario aclarar. Hay personas que confunden el hecho de sufrir por causa de la justicia, y quisiera hablar brevemente acerca de lo que no es sufrir persecución por causa de la justicia. Repito, lo que no es sufrir persecución por causa de la justicia. Lo primero que quiero señalar es el sufrir la consecuencia del pecado. No es sufrir a causa de la justicia. Quiero leer con ustedes en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 25, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 25, y quisiera que usted abra su Biblia y por favor me acompañe en este tiempo de lectura bíblica. Por favor, abra su Biblia y considere usted mismo lo que dice la palabra del Señor. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esto es lo que Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 11. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, vuestro buen testimonio, en otras palabras, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, fíjense, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, repito, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Y ahora fíjese usted lo que dice el versículo 20. Pues qué gloria es
si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Muy bien, partamos de esto. ¿Qué significa sufrir las consecuencias del pecado? Repito lo que dice el versículo 20. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Cuando nosotros leemos esta carta del apóstol Pedro, por supuesto estamos entendiendo que esta es la respuesta a una necesidad de la iglesia naciente en el siglo I. Por supuesto también, queridos hermanos, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, las cartas paulinas, las cartas universales, notamos que hay ciertos inconvenientes dentro de la convivencia de la iglesia, tanto a puertas adentro como puertas afuera. Y una de las cosas que está aclarando el apóstol Pedro aquí es que, en primer lugar, el creyente debe caracterizarse por un testimonio irreprensible delante de todos, sea de los creyentes como de los inconversos. El creyente debe destacarse, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, en ser luz y sal para este mundo. No debe permitir que su testimonio sea un motivo de afrenta para el causa de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro describe esto, ¿no? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y luego quisiera saltarme esto que está acá en el versículo 20. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Vean, hermanos, si una persona infringe la ley, merece castigo. Si un creyente en Jesucristo infringe la ley, merece castigo. Como cualquier ciudadano. ¿A qué me refiero? Si usted infringió la ley de tránsito, usted merece un castigo a causa de la infracción cometida. ¿Es eso sufrir por la causa de Cristo? Por supuesto que no. Queridos hermanos, esa es la consecuencia de nuestras infracciones. Permítame explicarle algo más. Si usted incurre en una falta bíblica, como casarse en yugo desigual con los incrédulos, y usted está sufriendo por eso, mire, querido hermano, usted está cosechando lo que ha sembrado. Así que pensemos en esto. Sufrir por la causa de la justicia no tiene que ver con recibir la consecuencia de nuestras malas acciones. No podemos nosotros echarle la culpa ni al diablo ni a los incrédulos por sufrir la consecuencia de nuestras malas acciones. ¿Por qué razón digo esto? Porque hay quienes pretenden confundir el castigo de sus malas acciones con sufrir por la causa del Evangelio. Miren, en estos días en Estados Unidos se vive este problema del racismo. Y este es un problema que ha sido muy bien aprovechado por ciertas facciones de la sociedad norteamericana para hacer prevalecer cosas que no son reales. ¿Por qué razón? Pensando en los grupos étnicos que viven en Estados Unidos, tenemos blancos, tenemos negros, tenemos latinos, tenemos europeos de diferentes lugares que viven allá. Cuando la ley se plantea, se la emite para la sociedad, eso no hace ningún distingo de ninguna naturaleza. Y por ejemplo, en estas manifestaciones públicas que ha habido, en estas revueltas públicas defendiendo el derecho de las personas de ascendencia africana, los famosos afroamericanos, yo he visto cómo estas personas han aprovechado para realizar actos vandálicos. Por supuesto que eso no tiene nada que ver con la justicia social. Y cuando a una de estas personas se las arresta, se las mete en prisión, se los priva de su libertad por los desmanes cometidos, entonces se saca a relucir la bandera del racismo. Lo mismo hacen los latinos, lo mismo hacen los chinos, cuando saben que han hecho lo malo y están buscando sencillamente una razón para eludir el castigo de la justicia. Queridos hermanos, cuando nosotros alteramos el orden y decimos, no, es que a mí me están poniendo esta pena porque yo soy cristiano y lo que usted ha hecho es algo malo, querido hermano, eso no es sufrir por causa de Cristo. Cuando usted va a pagar una multa porque usted excedió velocidad,
porque usted se pasó una luz roja, usted no diga jamás que es porque usted es cristiano que le están haciendo eso. Si usted hizo mal su trabajo en la empresa donde usted trabaja y por esa razón lo despiden, por favor no diga que lo hacen porque usted es cristiano. Lo hacen porque usted hizo las cosas mal. Entonces no confundamos esto. No confundamos el sufrir por causa de la justicia con el recibir la consecuencia de nuestras malas acciones. Hay personas que viven en amargura de corazón y continuamente hacen uso de este tipo de recursos para contaminar a otros con su amargura. Y andan continuamente quejándose, son personas amargadas que no tienen gozo en su corazón, resentidos sociales, que buscan oportunidades de esta naturaleza para hacer relucir lo que hay en sus corazones. Queridos hermanos, el ejemplo del sufrimiento nos lo da el Señor Jesucristo, como dice aquí el apóstol Pedro. Versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Muy bien, el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo supremo acerca del sufrimiento por causa de la justicia. Por esa razón el apóstol Pedro dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesucristo vivió en total apego a la voluntad del Padre, a los mandamientos y preceptos establecidos por la ley de Moisés. Mateo nos dice que él vino a cumplir la ley y no a abrogarla ni violar la ley. Él vino a cumplir la ley. Esto nos dice que la vida de él fue una vida apegada a la justicia. Por otra parte, sabemos que nuestro Señor Jesucristo es santo en esencia, en pureza. A pesar de eso, nosotros sabemos cómo los judíos lo llevaron al Calvario para ser castigado con uno de los castigos romanos más severos, que era la crucifixión. Padeció a causa de la justicia. Ese es el ejemplo supremo para nosotros en cuanto a lo que significa padecer persecución por causa de la justicia. También nos dice la Escritura con respecto a los discípulos del Señor que ellos también padecieron a causa de la justicia. Abra su Biblia un momento en Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Dice la Escritura, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Cuál era la razón por la que Herodes había puesto en prisión a Jacobo y a Pedro? ¿Cuál era la razón? ¿Habían ellos acaso infringido la ley? ¿Habían violentado la ley? ¿Se habían convertido tal vez en malhechores? Bueno, el apóstol Pedro nos deja ver en su carta que nosotros no debemos sufrir como malhechores. Y aquí Lucas, que narra el libro de los Hechos, nos dice que esto lo hizo Herodes para agradar a los judíos. ¿Cuál era el problema entre los judíos y Pedro y Jacobo y los demás discípulos? Estos judíos perseguían a como dé lugar, cielo y tierra si era posible, a los discípulos del Señor Jesucristo por celos y envidia, no por otra cosa. ¿Qué era lo que se les acusaba a los discípulos del Señor? El sanar al paralítico de la puerta de la Hermosa, el predicar el nombre del Señor Jesucristo, pero no se halló en ellos cosa alguna de qué condenarlos. Pero Herodes los mató por agradar, por quedar bien, por congraciarse con los judíos de Jerusalén.
Así que fíjense, los discípulos del Señor Jesucristo también padecieron persecución por causa de la justicia, no como malhechores. Cristo sufrió por causa de la justicia, no como malhechor. Los apóstoles del Señor sufrieron por causa de la justicia, no como malhechores. Por tanto, cuando nosotros sufrimos por vivir rectamente delante del Señor y de su santa palabra, cuando nosotros vivimos apegados a los principios establecidos por Dios, y eso genera burlas, y eso genera marginación, y eso genera el rechazo de la sociedad, debemos sentirnos nosotros honrados, así como Pedro y Juan, después de haber sido azotados, se tuvieron por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor Jesucristo. Queridos hermanos, hay una falsa doctrina que pulula por nuestra América Latina desde hace ya bastante tiempo, la doctrina de la prosperidad, donde se propone y se promueve que el creyente en Jesucristo no debe ser ni pobre, ni debe vivir en ninguna manera menospreciado por los demás. La propuesta es que nosotros no prediquemos un evangelio tal cual como está en la palabra, sino un evangelio social y políticamente correcto. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo vamos nosotros a seguir predicando que el baile no le agrada al Señor? ¿Cómo vamos a seguir predicando nosotros que los tragos sociales no le agradan al Señor? Pues si eso se ha hecho tan común. Hagámoslo nomás. De esa manera seguramente los vamos a ganar para Cristo. Esa es una falacia. Es una falacia. Esto proviene de mentes y corazones totalmente débiles, carentes del poder y la magnificencia de Dios y de su Espíritu Santo, que han pretendido que hacer ese tipo de cosas va a ser mucho más eficiente en la tarea de ganar almas para Cristo. Quiero dejar en claro en esta noche que lo que el creyente necesita para ser un ganador de almas es el Evangelio de Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo de Dios, que es todopoderoso para acompañarnos en esta tarea de ganar almas para Cristo. Las estrategias de hombres de esa naturaleza, en primer lugar, no son bíblicas. En segundo lugar, demuestran y manifiestan a un Dios débil, a un Dios complaciente, y eso no es cierto. Queridos hermanos, nosotros debemos aclararnos bien en este asunto, y no debemos nosotros inmutarnos si somos tratados como retrógrados, como anticuados, tratados como tradicionalistas. Vean, hermanos, nosotros tenemos que aprender a caminar mirando a Cristo y su santa palabra y no lo que los demás dicen. Y si sufrimos menosprecio y afrenta por hacer lo correcto, ¡qué privilegio! Es una honra, porque lo contrario sería sufrir haciendo lo malo, y eso sería una vergüenza. Pero si alguien se mofa de nosotros por hacer lo recto, por decir la verdad, por actuar rectamente, por distanciarnos de lo que este mundo llama sublime, pero para Dios es abominable. Cuando nosotros sufrimos por esa causa, por decir siempre la verdad, por actuar con honestidad, entonces, hermanos, somos bienaventurados, felices, dichosos, gozosos. Ahora, esto no lo puede entender cualquiera. Disculpen que diga esto, pero he visto más de un creyente, queridos hermanos, totalmente deprimido, desconsolado, cuando sufre persecución por causa del nombre del Señor. No tiene por qué sentirse así, porque usted está identificándose pues con el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque está sufriendo por causa del Señor. ¿O es que no hemos entendido que si nosotros perdemos este mundo es porque ganamos la vida eterna? Tenemos que escoger bien de qué lado de la colina vamos a morir. ¿A qué me refiero con esto? Queridos hermanos, el congraciarnos con este mundo, dice el apóstol Santiago, la amistad con este mundo se constituye enemistad con Dios. Así que este mundo pasa, es temporal, es transitorio, esto se acaba pronto, queridos hermanos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que elija usted si va a sufrir por la causa de Cristo y gócese en ello, o si usted va a vivir una vida de simulación, congraciándose con el mundo para no sufrir la afrenta que sufrió nuestro amado Salvador.
Entonces, queridos hermanos, ¿cuál es la bendición? ¿Cuál es el motivo de gozo para los que sufren persecución? Ahí encontramos nuevamente la paradoja, ¿no? ¿Cómo me puedo gozar si me está yendo mal porque la gente no soporta que yo sea cristiano? Miren, dice aquí claramente lo mismo que dice en la primera bienaventuranza, porque de ellos es el reino de los cielos. Leamos nuevamente allí en Mateo capítulo 5, la bienaventuranza. Mateo capítulo 5. Vamos a leer nuevamente esta bienaventuranza. Dice versículo 9, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Si usted se fija, eso lo encontramos en la primera bienaventuranza y en esta bienaventuranza que estamos estudiando en esta noche. Entonces, miren, queridos hermanos, la promesa, la bendición es el reino de los cielos. Y queridos hermanos, si nosotros leemos primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14, el apóstol Pedro nos recuerda esta bienaventuranza. Dice más también: si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muy bien. Sufrimos por la causa de Cristo porque esa es la voluntad de Dios y nos gozamos en ello porque sabemos que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo lo sufrió. ¿Cuál era el destino final de Cristo Jesús después de ser crucificado? Si nosotros nos fijamos en Filipenses capítulo 2, vamos a encontrar cuál era ese destino. Filipenses capítulo 2, acompáñenme en su Biblia. Y vamos a ver nosotros lo que dice el apóstol Pablo con respecto a este misterio. Versículo 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mi amado hermano, después del sufrimiento, después del padecimiento, después del escarnio, después de la crucifixión, Cristo fue exaltado hasta lo sumo. Allí encontramos un punto de partida para entender esta bienaventuranza. Queridos hermanos, si en este mundo nosotros hemos resuelto, porque nadie nos obligó, lo hacemos por la gracia del Señor, con alegría, hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Si en este mundo nosotros sufrimos por su causa, téngalo por seguro que lo que nos espera en la patria celestial es ese regocijo, esa exaltación de estar en la presencia del Señor. Basta con eso, esa es nuestra paga, ese es nuestro gozo. ¿Por qué? Porque es allí donde radica el reposo, el descanso y la recompensa del creyente, no en esta tierra, sino en la venidera. Por tanto, padezcamos nosotros con paciencia y con gozo cada vez que sufrimos afrenta por causa del Señor Jesucristo, cada vez que sufrimos menosprecio por predicar su palabra, cada vez que nosotros somos escarnecidos por no practicar las mismas cosas que este mundo hace. Sufrámoslo con gozo y con paciencia porque, queridos hermanos, esto es temporal. Pablo dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos hermanos, gocémonos. Y a veces es complicado esto, porque es una paradoja. ¿Cómo me puede pedir que me goce si me están botando del trabajo por no haber querido mentir? El jefe me dijo que necesitaba una persona que estuviera dispuesta a mentir por él. Yo no miento porque yo soy cristiano y me botan del trabajo. Querido hermano,
déjeme decirle esto, cuando ese tipo de cosas acontecen es porque Dios tiene algo mejor para usted. Dios sabe a qué lugar lo lleva y con qué propósito lo lleva. Pero querido hermano, ánimo, sacúdase y siga adelante, porque el camino no termina hasta que nuestros ojos vean al Rey. Entonces veremos la gloria celestial y toda esa tristeza que puede ocasionar, todo ese cansancio que pueda generar estos tropiezos en el camino, va a ser recompensada con el solo hecho de ver al Señor cara a cara. Queridos hermanos, la bienaventuranza nos habla de la identificación del creyente hasta lo sumo con el Cristo crucificado y resucitado. El reino es la contraposición de lo que este mundo considera glorioso. Miren, hermanos queridos, el reino de los cielos conlleva sufrimiento, ese tipo de sufrimiento por la causa del Cordero. Lo que este mundo considera glorioso y sublime, hermanos, es perentorio y es engañoso como si fuera un espejismo. Ninguna de esas cosas dura, ni los deseos de los ojos, ni los deseos de la carne, ni la vanagloria de la vida van a permanecer. Cristo permanece para siempre y nosotros con Él y en Él. Ahora, queridos hermanos, cuando nosotros sufrimos persecución, estamos poniéndonos el uniforme, estamos poniéndonos la etiqueta, la marca del Salvador. Los sellados del Cordero son los que sufren por la causa de Cristo. Y la recomendación bíblica es que padezcamos con paciencia y con firmeza, sabiendo que todo esto pasa pronto. Pero es la identidad del creyente con Cristo, porque si nosotros recordamos las palabras de Lucas capítulo 14, versículo 25, vamos a entender que esto está dentro de la descripción de un discípulo. Lucas 14, versículo 25 dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hoy en día no le decimos esto a la gente. La evangelización de hoy en día: venga, usted no tiene que cambiar, usted no tiene que dejar de escuchar música impía, usted no tiene que dejar atrás sus prácticas mundanas, venga nomás a Cristo que no pasa nada. Queridos hermanos, yo veo que aquí dice que uno debe estar dispuesto a renunciar aún las cosas más valiosas de un ser humano. Repito, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el versículo 33 dice: pues así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Renunciar a las glorias, al confort que este mundo puede dar. Renunciar a este mundo por ganar la vida eterna, por ganar ese reino de los cielos. Queridos hermanos, el reino de los cielos prometido para nosotros, los creyentes, está después, más allá, más adelante de lo que esta vida ofrece, de lo que esta vida propone. Pensando en esto, queridos hermanos, me resta por decirles que aprovechemos el tiempo y no busquemos comodidad para ser creyentes, para testificar de Cristo, sino oportunidad. ¿A qué me refiero con esto? Basta ya de la simulación. Delante de los creyentes como creyentes y entre los impíos como impíos. No, hermanos, Dios nos dio a nosotros la responsabilidad de resplandecer en medio de las tinieblas de este mundo. Ánimo, prediquemos a Jesucristo, seamos creyentes y si eso trae sufrimiento, sintámonos gozosos y sigamos adelante. Eso no nos va a detener, porque sabemos a dónde vamos. Así que no permitamos, queridos hermanos, que la experiencia del sufrimiento que conlleva vivir y servir al Señor nos nuble la visión espiritual de la recompensa gloriosa de la vida eterna, donde no serán los malos, ni los prepotentes, ni los opresores quienes gobiernen, sino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él será el que gobierne y nosotros estaremos con Él para siempre. ¿Qué le parece, hermano? Así que
soportemos las vicisitudes, soportemos los sufrimientos que servir al Señor y que identificarnos con Él traen. Queridos hermanos, gocémonos, suframos no como malhechores, sino como Cristo, haciendo el bien y predicando el reino de los cielos. Que Dios los bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y para finalizar les invito, mis hermanos, a entonar con gozo a nuestro Dios un hermoso himno, el himno 63, digamos, al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonad, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantad. Ayuda y esperanza es del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Hermanos queridos, en estos días hay diferentes opiniones acerca de abrir iglesias. Nosotros, respetuosos a la ley, esperamos la orden del COE cantonal para poder abrir el templo, para no hacerlo encubiertamente ni al margen de la ley, para no hacerlo con una actitud rebelde rechazando el protocolo que se ha emitido, sino con paciencia. Quiero decirles, hermanos, que esto que está aconteciendo en estos días no es una persecución contra la iglesia, porque, queridos hermanos, se nos está permitiendo predicar libremente por medio de las redes sociales. Podemos seguir profesando nuestro cristianismo, predicándole a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Eso no se nos ha quitado. Así que esperamos pacientes, queridos hermanos, el momento oportuno para abrir la casa del Señor y volvernos a encontrar, por supuesto, con las debidas medidas biosanitarias que establece
el protocolo que todos nosotros debemos seguir. Sigamos orando para que esta enfermedad definitivamente desaparezca de nuestro país y que nosotros podamos volver a retomar nuestras actividades en la casa del Señor. Oremos. Bendito seas, Señor, por todas tus bondades y misericordias. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra para entender en medio del sufrimiento que causa la persecución, el discrimen, la marginación por causa de ser tus hijos. Gracias, Señor, porque tu palabra nos permite entender que eso es parte del camino de un discípulo de Jesucristo. Más bien ayúdanos a gozarnos, Señor, a saber que si alguien nos aborrece, pues que sea por decir la verdad, por actuar rectamente y por ser, Señor, como Cristo. Ayúdanos, Padre, a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y lo que padecieron sus santos apóstoles por causa del Evangelio. Te amamos, Señor, bendícenos en esta noche, lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.